¿Qué da más miedo que un convento, una zona prohibida y leyendas de monjas fantasmas? Que ese lugar sea donde pasarás los primeros años de tu vida universitaria. Sí, que sea tu residencia estudiantil. Hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia y leyendas de la ex casa madre de las monjas grises, hoy residencia estudiantil de la Universidad Concordia en Montreal, Canadá. Las Hermanas de la Caridad de Montreal, que anteriormente se llamaron las Hermanas de la Caridad del Hospital General de Montreal, son más conocidas como las Monjas Grises de Montreal, y es un instituto religioso canadiense de religiosas católicas romanas que fue fundado en 1737 por Santa Marguerite de Jouville. Ella y 3 de sus amigos formaron una asociación religiosa para cuidar de los pobres. Alquilaron una pequeña casa en Montreal el 30 de octubre de 1738 y acogieron a un pequeño número de indigentes. Tiempo después, el 3 de junio de 1753, la sociedad recibió el reconocimiento real, que les transfirió los derechos de una asociación que hacía casi lo mismo que ellos, pero que había caído en bancarrota. 2 años después, en 1755, las hermanas se encargaron del cuidado de los enfermos en la epidemia de viruela. Como no estaban enclaustradas, las monjas podían hacer visitas a las casas de los enfermos. Después de 1840, la orden se expandió rápidamente y durante los siguientes 100 años se convirtió en uno de los proveedores de atención médica y otros servicios en todo Quebec, el oeste y norte de Canadá, e inclusive el norte de los Estados Unidos, cuando en 1855 las monjas grises fueron llamadas a Toledo, Ohio, para atender a enfermos que sufrían de cólera. La verdad que el nombre de estas hermanas sí llama la atención, y es que tiene 2 significados. El primero es mujeres grises, en referencia al atuendo que usaban, y el segundo era mujeres borrachas. Esto no por algún tipo de comportamiento de las hermanas, sino por el difunto esposo de Marguerite de Jouville, quien era un notorio contrabandista. Pero el lugar sobre el que quiero contarles en este episodio es la casa madre de las monjas grises, que actualmente es conocida como el edificio de las monjas grises y es una antigua casa que está ubicada en el número 1190 de la calle Gray en Montreal. Este edificio fue construido en el siglo XIX para servir como casa madre de las Hermanas de la Caridad de Montreal, y es un edificio rectangular que está cerrado con muros de piedra y vallas metálicas. Dentro de esta área se encuentra un edificio principal en forma de H, que ha sido construido en piedra, algunos edificios más pequeños y terrenos que contienen árboles, jardines, estatuas y caminos. El edificio principal, el que tiene forma de H, tiene 4 pisos de altura. Sin embargo, su ala oeste tiene un piso más. El estilo arquitectónico es un excelente ejemplo de la arquitectura conventual del siglo XIX y mezcla los estilos neoclásico y renacimiento románico. En 2007 fue comprado por la Universidad de Concordia y se remodeló. Ahora mismo es la residencia de casi 600 estudiantes universitarios en el campus de Sir George Williams, dentro del proyecto de remodelación del vecindario Courtyard Concordia. La Universidad Concordia pagó $18 millones y la renovación costó 15. En principio, se iba a convertir en la Facultad de Bellas Artes, pero luego se decidió que se renovara para que fuera la residencia de estudiantes. Todo el edificio, excepto una parte que les contaré más adelante, es propiedad de la universidad. Después de la renovación, la capilla se convirtió en una sala de lectura con capacidad para 230 alumnos. El edificio tiene 14 salas de estudio en grupo, una guardería, dormitorios para casi 600 alumnos, que eran las antiguas habitaciones de las monjas, y un área de cafetería que permite que los estudiantes se preparen sus propias comidas.
El único sector de este edificio antiguo que no es propiedad de la universidad es la cripta que está en el sótano. En esta están enterrados los cuerpos de 276 personas, siendo 232 monjas grises que habían vivido en la casa madre. Esta área está en fideicomiso para las hermanas, por lo que tienen libertad para visitar la cripta, pero está fuera del alcance para los estudiantes y otras personas, aunque se puede ver a través de la ventana de una puerta que siempre está cerrada. En un principio, cuando se iba a hacer la remodelación, se planificó que los cuerpos se exhumaran y se trasladaran a Isle Saint-Bernard, un lugar que es propiedad de las monjas grises. Sin embargo, el Departamento de Salud de Quebec no permitió que se desenterraran los cuerpos, ya que algunas de las monjas habían muerto por enfermedades infecciosas. Originalmente, en la cripta se encontraba el cuerpo de la fundadora de las monjas grises, Marguerite de Jouville, pero esta sí fue exhumada y trasladada a Varennes, su lugar de nacimiento. Otros personajes enterrados son las sobrinas y un hijo de Marguerite. Según el libro Haunted Hospitals de Mark Leslie y Rhonda Parrish, algunas personas que han pasado tiempo en la residencia estudiantil han reportado algunas extrañas experiencias. En este libro también se incluye un artículo escrito por Mark Abley del Montreal Gazette, que se publicó en octubre de 2014. En esta publicación se da a conocer la historia de una estudiante que afirmaba que no podía dormir en su habitación en la residencia, a pesar de que tenía un ritual que involucraba inclusive pastillas para dormir. Resulta que esta estudiante tenía sueños constantes con figuras fantasmales terroríficas que aparecían ni bien ella cerraba los ojos. También veía imágenes de niños que eran torturados y quemados vivos. Al final, lo único que hizo que estos sueños e imágenes no aparecieran más fue mudarse de la residencia. Otra historia cuenta que varios estudiantes comparten el mismo tipo de experiencias, es decir, que les han pasado estando solos. Una de las estudiantes de la universidad le contó al diario Concordian en 2015 que tenía la sensación de que nunca estuvo sola, que siempre había alguien que compartía su espacio. Es más, la estudiante dijo haber visto figuras de monjas y niños pasando las esquinas de la residencia y también en los ascensores. Donovan King, de la agencia de turismo especializada Montreal Ghost Tours, dijo en una entrevista en la CBC en 2016 que los estudiantes que se mudan a la residencia están durmiendo básicamente sobre un cementerio, literalmente a pocos metros sobre las tumbas, y muchos de ellos viven asustados. Como muchos otros lugares antiguos, este ex convento tiene una historia que, según Daniel O'Leary, profesor de la universidad, es un escalofriante relato de primera mano. Según esta leyenda, María Monk fue una reclusa no voluntaria de las monjas grises, ya que había relatado que el edificio escondía una mazmorra secreta, que contenía los cadáveres de fetos muertos y de monjas que habían quedado embarazadas en secreto. Esto se podría considerar como propaganda anticatólica, pero según O'Leary podría tener algo de verdad, ya que en el supuesto lugar donde estaba esta mazmorra, la gente se siente extraña y se ven sombras o figuras en las paredes. Otros estudiantes inclusive han intentado comunicarse con los espíritus que se supone no han abandonado el exconvento a través de artilugios como algunos tableros. Al principio no se manifestaba nada, excepto una tenue música de piano que no era normal, pero que dejaron pasar solo calificándola como curiosa. Después de un tiempo con el tablero, más o menos unos 90 minutos, el puntero comenzó a moverse y señaló las letras G, E, M, A, y luego se detuvo. Le preguntaron a este ente si era una de las víctimas del incendio de 1918, a lo que contestó que no. Luego le preguntaron por qué estaba ahí y señaló las letras en inglés que decían «Necesito cuidados». Luego decidieron despedirse y este ente señaló las letras en inglés de las palabras «Lárguense de aquí», pero no llegó a completar la última letra. En ese momento, los estudiantes se despidieron y liberaron a quien sea que haya estado con ellos en ese momento. Se habla mucho también de los fallecidos en el incendio de 1918,
que sucedió al día siguiente del día de San Valentín. En ese momento los niños vivían en el piso más alto del ala oeste y los soldados enfermos y heridos estaban en los niveles inferiores. Ese 15 de febrero, los niños, la mayoría infantes, estaban durmiendo a las 5 de la tarde. El fuego inició en uno de los dormitorios y llegó a una de las cortinas. En pocos minutos, el olor de pintura quemada llenó el lugar y el incendio ya estaba en los dos dormitorios. A las 10:30 de la noche, los bomberos retiraron los cuerpos quemados de 38 niños. Los soldados que estaban en los primeros pisos subieron para intentar sacarlos, pero el fuego era tan fuerte que en algunos casos tuvieron que retirarse del área y dejar a los niños morir en el incendio. Después se informó que el número total de víctimas fue de 53, aunque se sospecha que otra cantidad no conocida de niños y bebés fue prácticamente incinerado en el lugar. A partir de este suceso se cuenta que los estudiantes han manifestado escuchar pasos y lamentos de niños que vienen desde lo más alto del edificio. Según los trabajadores de la guardería del dormitorio, un par de niños han hablado del mismo amigo imaginario, que es descrito como uno de los huérfanos que murió en el incendio de 1918, porque viste ropas quemadas y destrozadas. Otra historia que se cuenta es la del lugar donde está erigida una cruz dentro del campus de la universidad, que está ubicada en una de las esquinas del terreno, en la calle Gay y el Boulevard René Levesque. Según la leyenda, en este lugar está enterrado un asesino. En 1752, Jean-Baptiste Goyer vivía en una pequeña casa justo en la parte norte de la calle donde está la puerta de ingreso al convento de las monjas grises. Se le conocía como un granjero indolente y flojo que no ganaba mucho dinero. Según el diario Gazette de la época, sus vecinos Jean Fabre y su esposa eran muy exitosos y tenían mucho dinero. Ellos fueron asesinados cuando Goyer les había avisado que estaría fuera de la ciudad. Su propiedad fue destrozada y se llevaron varias de sus pertenencias. Cuando el granjero regresó y se enteró del crimen, se obsesionó con este y comenzó a pasar mucho tiempo en el bar donde solo hablaba de sus vecinos. Esto hizo que la gente pensara mal de él y que los indicaran como el principal sospechoso, por lo cual fue arrestado. En aquella época los interrogatorios incluían torturas como la conocida bota española, que consistía en clavar los pies del acusado a tablas de madera mientras le preguntaban sobre el crimen, obligándolo prácticamente a confesar. En el sufrimiento, Goyer confesó que en vez de ir a la ciudad de Quebec, se había escabullido en la casa de sus vecinos en la mitad de la noche y los había asesinado. El hombre fue ejecutado con la rueda, un instrumento de tortura que consistía en que el verdugo le hacía rodar lentamente y le destrozaba las extremidades con un martillo. El hombre sufrió esta terrible muerte y fue dejado ahí, con los huesos aplastados, mirando al cielo. Luego fue enterrado y sobre su tumba se colocó una cruz roja como advertencia a otras personas. Años después, las monjas movieron la cruz, la pintaron de un color más sobrio y le pusieron algunos adornos religiosos, por lo que el cuerpo del granjero Goyer ya no estaría ahí, sino debajo del asfalto en la cercanía de la esquina del ex convento, hoy campus y residencia de la Universidad de Concordia. La residencia universitaria Grey Nuns, en su nombre en inglés, está a pocos pasos de los salones de clase, la biblioteca y otras áreas de la universidad. Es un dormitorio mixto y accesible a personas con movilidad limitada, además que todo el edificio tiene servicio de Wi-Fi. Las habitaciones que se pueden encontrar van desde las individuales hasta las compartidas por 2 personas, y en muchos de los casos los estudiantes comparten los servicios higiénicos. Hay pocas habitaciones con baños incorporados en el dormitorio. Si uno ingresa a la Universidad de Concordia, no significa que automáticamente tiene acceso a una de esas habitaciones, sino que tiene que postular y esperar lograr un cupo. Las habitaciones van desde los 12 a los 48 metros cuadrados y los precios fluctúan entre los $710
a los $1.243 canadienses por mes. A diferencia de los campus universitarios de Estados Unidos, que son como una ciudad en la que se puede transitar libremente, esta universidad permite la visita de los diferentes campus y lugares especiales como el salón de lectura o los jardines solo a la comunidad universitaria. Actualmente, las monjas grises continúan su labor y desde 2008 sus sucursales operan en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Japón, Haití y muchos otros países del mundo con hospitales, refugios y también trabajan con presidiarios, además que han declarado que sus propiedades son zonas libres de armas nucleares. Se me ocurren dos películas que podrían gustarles si es que hablamos de conventos. La primera es la adaptación a la pantalla grande del libro de Umberto Eco, El nombre de la rosa, que fue protagonizada por Sean Connery y un muy joven Christian Slater. En la película se cuenta la historia de un monje franciscano y su aprendiz, quienes llegan a una pequeña abadía benedictina al norte de Italia para resolver el asesinato de un miniaturista en los muros de la abadía. Esta película se estrenó en 1986 y se ha convertido en un clásico. La pueden ver en YouTube y también pueden leer el libro si es que así lo prefieren. La segunda película se llama Novitiate. Se estrenó en 2017 y trata sobre una joven que comienza a cuestionar su fe mientras se prepara para convertirse en monja. Esta película tuvo buenas críticas en su estreno, que fue limitado al ser una película independiente. Seguramente la pueden encontrar en sus plataformas alternativas preferidas. Antes de irme, les agradezco por quedarse hasta esta parte del episodio y por pertenecer a esta comunidad de curiosos. Recuerden que pueden enviarme sus sugerencias y comentarios en @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. No se pierdan un solo episodio del podcast suscribiéndose y activando la campanita en Spotify y YouTube. También recuerden compartir los episodios en sus redes sociales para que el podcast llegue a más personas. Espero que este episodio les haya gustado y que se encuentren todos muy bien. Yo soy Jacqueline Isa y nos encontramos en otro lugar misterioso muy pronto.